Según una investigación del campus de Huesca, el aragonés es una de las lenguas europeas con mayor riesgo de desaparecer. A pesar de que muchos expertos e instituciones han advertido sobre ello, se han desarrollado pocas acciones para su salvaguarda. En la comunidad hay unos 15.000 hablantes activos y la lengua aragonesa se imparte en tan solo 37 escuelas de la provincia de Huesca. La lengua aragonesa es una de las más amenazadas de Europa. Hace unos 20 años, para protegerla, comenzó a introducirse de forma voluntaria y como extraescolar en algunas escuelas del Alto Aragón, concretamente en Benasque, Biescas, Aínsa y Jaca. En 2007 se dio a los centros la posibilidad de que fuera incluso lengua vehicular, una opción que desde este curso han elegido algunas escuelas de la Jacetania, el Alto Gállego y la Ribagorza. En concreto han sido las escuelas de Hecho, de Panticosa, y las escuelas del CRA Alta Ribagorza, Benasque, Saúl, Cerler, Castejón de Sos y Las Paules. De los 256 alumnos en 1997 con los que comenzó a impartirse el aragonés, se han alcanzado los 800. A pesar de ese incremento, todavía queda mucho trabajo por delante para que esta lengua románica no se pierda. Según una investigación que ha recogido datos en 57 escuelas, hay que fomentar el trabajo desde el sistema educativo y favorecer la pluralidad lingüística. Y hablaría de la necesidad de velar por una lengua como es la lengua aragonesa, una lengua minoritaria y minorizada. En la actualidad hay unos 15.000 hablantes activos de aragonés.